Buen día. Continuando con este ciclo de apologética organizado por el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, queremos referirnos hoy al llamado caso Galileo. Galileo Galilei vivió entre los años 1564 y 1642. Falleció pacíficamente en su casa, no en la cárcel, a los 77 años de edad. Las Naciones Unidas declaró el año 2009 como el año de la astronomía debido a la conmemoración del cuarto centenario del nacimiento del telescopio por obra de Galileo. Ahora, ¿por qué algunos organismos de la Santa Sede se unen a esta celebración si fue ella misma, la Iglesia, la que condenó al famoso astrónomo? Por este motivo, Galileo Galilei es visto hoy como un santo laico, como un mártir de la ciencia, y a la Iglesia como la gran inquisidora de este genio de la astronomía. El caso de Galilei es mencionado también en el famoso libro Ángeles y Demonios de Dan Brown, que dio origen a la película del mismo nombre, precisamente en el año 2009. Para este breve análisis, con único afán de difusión de la verdad con la mayor objetividad posible, seguimos en este caso a Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura y coautor del libro llamado Galilei y el Vaticano, sobre aquellos mitos que se han dado a conocer y se han repetido incansablemente, especialmente en el último siglo, así como de las verdades históricas del juicio que la Iglesia realizó a este personaje controvertido. Como dijo en su momento Juan Pablo II, la verdad histórica de los hechos está muy lejos de la imagen que se ha creado posteriormente en torno a Galileo. Todo el mundo está convencido de que Galileo fue maltratado, condenado, torturado, declarado hereje, pero no fue así. Para poner un ejemplo muy reciente, el libro de Dan Brown, Ángeles y Demonios, tiene un pequeño diálogo a propósito de Galileo, al que presenta como un miembro de la secta de los Illuminati y contiene un conjunto de errores históricos de verdadero peso junto a otras cosas que sí son correctas. El libro se refiere a estereotipos que están muy difundidos. Este libro es una mezcla de ideas filosóficas y científicas. La trama del caso viene a decir que el profesor y sacerdote Leonardo Vetra fue asesinado por una secta porque ha descubierto el modo de hacer compatible la fe y la ciencia. Más aún, dice que la física es el verdadero camino hacia Dios, porque han conseguido en el laboratorio crear materia de la nada. Esto es un absurdo desde la perspectiva filosófica. Es imposible lo que propone, porque de la nada no sale nada. Se puede crear materia a partir del vacío, pero el vacío no es la nada, el vacío es, mientras que la nada no es. Es un principio filosófico elemental. El libro dice que la física representa un camino mejor y más seguro para llegar a Dios. Respecto a Galileo, en concreto, presenta el estereotipo habitual, según el cual fue condenado por haber demostrado el movimiento de la Tierra. No fue así. Galileo no demostró eso. Es justamente la pieza que le faltaba en su argumentación. Galileo decía, y en eso estaban de acuerdo sus jueces, que no puede haber contradicción entre el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza, porque uno y otro proceden del mismo autor. El libro de la Biblia, inspirado por Dios, y la naturaleza, ejecutora de sus órdenes. Si tienen el mismo autor, no puede haber entonces contradicción. Cuando surge una aparente contradicción, significa que estamos leyendo mal uno de los dos libros.
Y dice Galileo, es más fácil que seamos nosotros los que nos equivocamos al leer el libro de la Biblia, porque la naturaleza no se equivoca. La Biblia tampoco se equivoca, pero quienes la interpretan sí pueden equivocarse. Un criterio claro, sumamente claro, que era compartido por sus jueces y por todo el mundo. El Concilio de Trento, por otra parte, establecía que había que seguir la interpretación literal de la Biblia y también el consenso unánime de los padres de la Iglesia, a menos que hubiese una verdad demostrada que nos permitiese hacer una lectura espiritual o alegórica. Es decir, el criterio fijado era muy claro. Lo que ocurre es que Galileo pensó que estaba a punto de conseguir la demostración del movimiento de la Tierra. Una cosa es estar convencido de que la Tierra se mueve y otra cosa es demostrar que la Tierra se mueve. Galileo nunca demostró que la Tierra se movía. Estaba convencido de ello y hoy sabemos que tenía razón, pero sus jueces le decían que no veían por qué tenían que cambiar el modo de interpretar la Biblia, sobre todo cuando el sentido común nos dice lo contrario, sin una prueba definitiva. Los jueces de Galileo adoptaron una posición prudencial. Galileo, en cambio, fue más allá. ¿Cuál fue el error entonces de los jueces de Galileo? Que deberían haberse abstenido de condenarle. Pero ¿cómo fue en realidad el juicio a Galileo? Fundamentalmente, Galileo fue procesado en el año 1633 por haber violado una disposición que se le hizo en 1616. La disposición de aquel año era que Galileo no cumplió y le prohibía enseñar la teoría de Copérnico, es decir, la doctrina que dice que el Sol está en el centro del universo y la Tierra se mueve alrededor. Galileo pensó que la prohibición no era tan rígida, sobre todo después de la elección del Papa Urbano VIII, y publicó un libro en el que, bajo la apariencia de un diálogo, en el que se exponen los argumentos a favor y en contra, tanto del sistema de Ptolomeo como de Copérnico, en realidad se escondía una apología abierta del sistema de Copérnico. No solo esto, que ya era una violación de la prohibición que se le había hecho, sino que además consiguió fraudulentamente el imprimatur, es decir, el permiso de una autoridad eclesiástica para imprimir un libro. Por este motivo es que fue acusado y por lo tanto sometido a procesos, es decir, sometido a un proceso disciplinar. También las iglesias protestantes se opusieron a Copérnico en su momento, y todavía en el año 1670 la Universidad de Uppsala, en Suecia, condenó a un estudiante porque había defendido la tesis de Copérnico. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este juicio? La comisión que creó Juan Pablo II en 1981 para estudiar el caso Galileo llega a las siguientes conclusiones. Según el cardenal Paul Poupart, en su discurso al finalizar el trabajo de esta comisión, decía que en aquella coyuntura histórico-cultural, la de Galileo, muy alejada de la nuestra, los jueces de Galileo, incapaces de disociar la fe de una cosmología milenaria, creyeron que adoptar la revolución copernicana, que por lo demás no estaba todavía aprobada definitivamente, podía quebrar la tradición católica y que era su deber prohibir la enseñanza. Este error subjetivo de juicio, que nos parece tan claro hoy a nosotros, les condujo a una medida disciplinaria. Creyeron los jueces que debían prohibir una enseñanza científica por temor a sus consecuencias. Pensaron que permitir la enseñanza de una doctrina científica que no estaba aprobada podía poner en peligro el edificio de la fe católica y sobre todo la fe de la gente sencilla, y creyeron que era su deber prohibir esta enseñanza. Hoy sabemos que prohibir la enseñanza de una doctrina científica es un error.
no le corresponde a la Iglesia decir si está probada científicamente o no una teoría. Los jueces dijeron que Galileo había sido hallado vehementemente sospechoso de herejía, pero no lo declararon hereje. Le pidieron abjurar para disipar toda duda, y Galileo abjuró. Dijo que él no había defendido ni defendió nunca la teoría de Copérnico. Se condenaba, además, al índice de libros prohibidos su obra El Diálogo. Se le imponía una penitencia relativamente suave que consistía en recitar una vez a la semana los 7 salmos penitenciales. Además, su hija se ofreció a hacerlo en lugar de él. Y además, y esto sí tal vez fuera lo más humillante para un científico de su prestigio, se debía enviar una copia de la sentencia y de la abjuración a todas las nunciaturas en Europa. Se le condenó a prisión, pero en arresto domiciliario. Es decir, digamos que la condena objetivamente no fue muy grande. No estuvo nunca en la cárcel ni un solo momento. Galileo en realidad, y esto es lo que sorprende a muchos, no solo es que no fuese quemado ni torturado, sino que además fue un católico y fue creyente toda su vida. No hay en él el mínimo rastro de libre pensador. No fue un católico ejemplar, es cierto, y hay momentos de su vida poco edificantes, pero en ningún momento reniega de su pertenencia a la Iglesia. En cambio, un arzobispo de Pisa, que también era astrónomo, quiso colocar hace un tiempo en la Plaza de los Milagros, la más famosa de esta ciudad, donde está la torre, una estatua dedicada a Galileo. Y el ayuntamiento de la ciudad no lo permitió, porque quería seguir manteniendo la exclusiva sobre la imagen de Galileo como si fuera alguien que no perteneciera a la Iglesia, sino al mundo llamado laico, en sentido de anticristiano. Precisamente porque Galileo es un modelo de científico creyente. Investiga el cielo, descubre cosas nuevas y trata de integrar sus nuevos conocimientos dentro de una visión cristiana. Se esfuerza por demostrar que no hay contradicción con la Escritura, con la Biblia. Lo que pasa es que lo hizo con un entusiasmo desbordante que irritaba a muchos. Sin ser teólogo, se metía en un campo que era reservado exclusivamente a los teólogos. Y en la época de la Contrarreforma, que un laico, sin tener estudios de teología, se metiera a interpretar la Biblia por su cuenta, aunque fuera en sintonía con la tradición católica, despertaba inmediatamente sospechas. No es ningún misterio que Galileo no fue en su vida privada un ejemplo de santidad. Estuvo conviviendo sin estar casado con Marina Gamba en Padua, de quien tuvo 3 hijos. Galileo nunca fue, sin embargo, condenado como hereje, ni tampoco la teoría de Copérnico fue declarada herética. Simplemente Galileo fue declarado contrario a la Escritura porque sobre la base de las pruebas que existían entonces no era posible demostrar el movimiento de la Tierra. Decir que la Tierra se movía parecía ir contra la Escritura. Y sin una física como la de Newton, sin una prueba óptica como el movimiento de la Tierra, la cosa que él sostenía parecía absurda. Y responde no solamente a lo que pensaba la Iglesia, sino la sociedad en general. La teoría de Copérnico encontró una gran oposición, principalmente en las universidades. Tuvo una aceptación muy lenta, muy gradual, y la oposición no fue solo en la Iglesia Católica. Esa es la verdad concreta sobre el famoso caso de Galileo Galilei, otro de los temas que ha sido motivo de controversia y de crítica hacia nuestra fe. De esta manera hemos querido brindar de manera muy sintética, abreviada y tratando de brindar un mínimo de documentación confiable, cuál fue la realidad de este caso. En un próximo video vamos a concretar
este ciclo de apologética, tratando de otro tema muy actual y que ha originado y sigue originando muchas críticas a la Iglesia. Me refiero al tema de la pedofilia. Les agradezco la atención a estos encuentros breves en que nos acompañan para munirnos los laicos de hoy a manejar estos temas que habitualmente se discuten, se polemizan incluso en el ambiente familiar o en el ambiente de trabajo, para saber de alguna manera defendernos, defender a nuestra Iglesia de los ataques injustificados. Así como hemos dicho, no se trata de pretender que la Iglesia es imposible de caer en error. Nada menos que San Agustín dijo hace muchos siglos que la Iglesia es santa y pecadora. Lo dijo Santo Domingo, es San Agustín. ¿Por qué motivo? Es santa porque es creada por Dios, pero es pecadora, es falible, porque está compuesta con seres humanos, que somos todos imperfectos y habitualmente caemos en errores llevados por nuestras pasiones o nuestra ignorancia. Les agradezco nuevamente la atención y nos estaremos viendo dentro de muy pocos días. Gracias.